perdieron de vista, era este que íbamos a ver de tabla de pivot normalizada. Los pasé hace no mucho que le dije que después ese no era. De todas maneras se los vuelvo a pasar. Ahorita se los vuelvo a pasar de todas maneras en el chat, por si acaso. Fíjense. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos unas 4 hojitas de Excel que tienen la misma información, solo que cada una responde a un trimestre en particular. ¿Ya? ¿Qué tenemos? Tenemos una columna de vendedor, donde cuando nosotros así usábamos el Excel, no sabíamos la existencia de estos temas, por lo menos los que trabajamos en Excel y eso. Y aquí tenemos vendedor por vendedor. Y para ponerlo bien bonito, agarramos y pusimos lo que llama la combinación de celdas, ¿no? Entonces, para ponerlo ahí en el medio, se queda bien. Y bueno, hay quienes son detractores de las combinaciones de celdas. Yo soy uno, sí, lo declaro, soy enemigo de la combinación de celdas. Pero así venían las cosas. Sobre todo cuando vas a filtrar es un tema. Luego tienes aquí producto, un producto X, que es 20. ¿Ya? Y luego por cada uno de los meses tienes las ventas netas y la comisión. Las ventas netas para febrero y las comisiones pagadas para febrero. Y así sucesivamente. Luego tenemos al final nuestra columna de totales por trimestre. Si bajamos más, tenemos la columna, una fila en blanco, y tenemos también las columnas de totales por fila. Ok, sí, esto es muy bonito para un reporte y esto, pero si lo vas a presentar para hacer un análisis, te vas a perder todo. Entonces, para eso vamos a convertirlo en tabular, para hacer nuestra, o bien sea nuestra tabla dinámica, llevarlo a nuestro modelo. ¿Okay? Y así se repite para cada una de las hojas: segundo trimestre, tercer trimestre y cuarto trimestre. ¿Bien? Fíjense que aquí diciembre todavía no ha sido completado. ¿Okay? En el último trimestre, diciembre no ha sido completado. Ok. Vamos a ver si nos da los 20 minutos que quedan para terminar de hacer este ejercicio. Bien. Primer trimestre. ¿Cómo hacemos este caso? Porque aquí tenemos al vendedor, tenemos esto y tenemos apenas, aparte, dos conceptos que tienen métricas, que es venta neta y comisiones, y tenemos el mes, que también está en una celda combinada. Cuando nosotros lo sumamos a PowerPoint, las celdas combinadas van a ir hacia por lo menos en este caso, que están en celdas combinadas en fila, se vaya hacia la fila superior más próxima que tenga, ¿no? En este caso es como si estuviese agarrando la C14 y la pone ahí. Yo descombino esto. Y así sucesivamente, ¿ves? La idea de esto es que fíjense que aquí yo tengo 4 vendedores, sigo teniendo 4 vendedores, y aquí ya incorporé un nuevo vendedor que también vendió en estos trimestres, que no estaba en ninguno de los trimestres anteriores, y además no tengo diciembre con datos. Eso es lo interesante del ejercicio. Entonces vamos a hacer las combinaciones, y luego de hacer las combinaciones, o todo lo que vayamos a hacer, se lo vamos a aplicar a cada uno de estas hojas. Entonces voy a conectarme a este libro de Excel. Vamos a abrir un libro nuevo. Voy a cerrar este libro. Como les dije, se lo voy a compartir de nuevo por si lo perdieron de vista. Ahí les va. Y vamos a comenzar con el ejercicio. Voy a abrir un archivo nuevo. Y veamos. La cámara mía, ¿qué te pasa? Preocupado porque se me daña y si estoy frito. Ok. Vamos acá. Vamos a datos. Vamos a obtener datos. Vamos a de un archivo y vamos a un libro de Excel. Voy a ver, ¿dónde lo teníamos? Creo que aquí en un pivot 2. Y voy a seleccionar el archivo, ¿cierto? Voy a importarlo. Vamos a ver qué me trae. Me trae las 4 hojas, como ustedes bien pudieron haberse dado cuenta. Tengo la hoja 1, la hoja 2, que están llamados de esta manera. Yo voy a seleccionar la carpeta porque yo quiero llevarme una tabla con todos los metadatos que tengan las 4 hojas. Y ya ustedes van a ver por qué. ¿Okay? Entonces voy a seleccionar la hoja
porque yo le voy a hacer el cambio a una sola de ellas, después voy a crear una función personalizada para podérselas aplicar después a todas. Y de esta manera consolidar toda la información y tenerla en una sola. ¿Ok? Entonces vamos a decirle aquí transformar datos. Y ahí, señores, tenemos todo lo que es los metadatos que corresponde a cada una de esas hojas. Aquí en la columna data hay un valor tabla. Yo me coloco allí, fíjense que me trae cada una de las hojas. ¿Ven? Ahora bien, si yo aquí expando, voy a tener una hoja debajo de la otra, pero me va a traer los mismos títulos, los mismos espacios en blanco, y voy a tener que hacer el cambio con todas, ¿no? Por una manera muy elegante es sencillamente hacer el trabajo en una sola, como todas van a tener la misma forma, la misma estructura, con una sola y después aplicárselo a todas las demás. Y a través de crear todos esos pasos con una función personalizada y se la aplicamos a todas las demás. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, como esta es la que yo le voy a aplicar todas las combinaciones y quiero hacer los cambios sobre una sola tabla, vamos aquí a duplicar esta consulta. Vamos a duplicarla. ¿Para qué? Para yo poder extraer una de estas tablas, hacerle los cambios, como les dije, función personalizada y aplicar. Entonces, esta segunda que vamos a hacer, yo voy a presionar ahora sí cualquiera de las tablas. Lo voy a hacer sobre la primera, que está completa, que tiene todos sus datos y todo lo demás. No, lo voy a hacer sobre la primera. Y ahí me extrae mi tabla. Luego yo tengo esa tabla, ahora sí, vamos a empezar a hacer todos y cada uno de los cambios que debamos hacer. Lo primero que debemos hacer es, como ya fíjense aquí, que ya la fecha me la toma bien, aquí 28 de febrero, pero esta fecha, como les dije, como son columnas, como son celdas que estaban combinadas, se me va hacia la primera fila. Aquí estamos hablando de formato tabular, aquí no estamos hablando, aquí no se puede combinar celdas. En una tabla no se puede combinar celdas, ni siquiera en las tablas de Excel se pueden combinar celdas. Esto nada más en los rangos de datos. ¿Qué es lo primero que tenemos que eliminar? Las filas en blanco, ¿cierto? Vamos a eliminar todas esas filas en blanco que haya. Selecciono cualquier columna, columna de inicio, quitar y quitar filas en blanco. Ya quitamos las filas en blanco. ¿Qué otra cosa tenemos que quitar? Yo necesito quedarme con estos códigos, con esta fila 4. ¿Por qué? Porque ella contiene la fecha que necesito para identificar la fecha de cada una de esas transacciones. ¿Correcto? Entonces, quiere decir que debo eliminar mis tres primeras filas. Eso siempre, señores, cada vez que ustedes elijan hoja, estén de acuerdo que todo comienza en la misma celda, que todo está perfectamente igual. Si ustedes mueven algo en otra tabla, en una de esas tablas, y le mueven una fila hacia abajo, ya el ejercicio se les va para el carrizo, ¿no? Como que dice. Mueven algo. Entonces tiene que ser como que bien estructurado. Ya. Antes de eso, fíjense que aquí me había subido comercial GIC a columna y no nos dimos cuenta y nadie me dijo, ¿verdad? Entonces vamos a eliminar aquí el paso de encabezado promovido porque ese encabezado no era para pasarse. Así que lo eliminamos y obviamente me da el error. ¿Por qué? Porque el tipo cambiado lo hizo sobre una columna, en uno de los pasos lo hizo sobre una columna que antes había que se llamaba comercial GICSA. No lo queríamos eso. Entonces eliminamos el paso de tipo cambiado, no hay problema, no pasa nada. Eliminamos y ya se nos elimina el error. El paso de filas en blanco eliminadas sí queda activo porque sencillamente lo hicimos sobre toda la tabla. Toma toda la tabla y elimina todos los blancos. ¿Ok? Bien. Ahora, en vez de ser tres filas, la primera que voy a eliminar serían cuatro, porque la habíamos incluido la primera que tenía como el nombre de la compañía. ¿Cierto? Entonces, para ello, nos posicionamos ahí en cualquier columna. Vamos a decirle quitar filas superiores, y le decimos que nos quite las cuatro primeras filas. Que no las necesitamos. Aceptar. Y listo. Ya tenemos nuestra primera fila como encabezado. ¿Ok? No es todo, todavía no hemos llegado a donde queremos llegar. ¿Por qué?
Para este tipo de formato, hay que hacer algunas series de lo que llaman en Power Query como recetas, ¿no? Porque casi que este tipo de formato requiere una serie de transformaciones que prácticamente son las mismas para todo este mismo tipo de situación. Lo único que cambia es la cantidad de columnas que tengan atributos y la cantidad de, obviamente, de filas que contengan ciertos datos, ¿no? Entonces, la idea es que todas estas que tienen fecha, o que donde está la fecha, que es 20 y comisión, tienen los valores, transponer. Entonces, mi columna 1, que sería la del vendedor y la del producto, tiene que estar totalmente pivoteada. Pero también dijimos que las filas y columnas que sean de totales también tienen que ir para afuera. ¿Ok? Tienen que estar fuera. ¿Dónde está una fila de total? Aquí en fila de totales. Y si siempre se va a llamar totales, hay que eliminar. Entonces vamos aquí a columna 1, asumiendo que siempre se va a llamar totales. Y vamos a decirle que elimine las filas de totales. Aceptamos. Ya tenemos las filas de totales eliminadas. Ahora hay que eliminar las columnas que sean de total. En este caso, se supone que si estamos hablando por trimestre y vamos a tener un par de columnas por trimestre, debería ser la columna 9 y la columna 10 las que vayamos a eliminar. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué pasa si en un futuro incorporamos una columna nueva? ¿Cómo la va a tratar? Entonces ahí es donde el lenguaje M nos ayuda un poco, pero no me voy a meter ahorita con eso. Vamos a suponer que siempre vienen de esta manera, que no va a cambiar más, y vamos a eliminar las dos últimas columnas. Seleccionamos las dos, con control seleccionamos las dos, y quitar columna. Y ya con eso quitamos la de totales, la columna de totales y la columna de la fila de totales. ¿Qué queda? Cada uno de estos productos debería tener su vendedor asociado, ¿cierto? Cada uno de estos productos debería tener su vendedor asociado. ¿Okay? Esto es en cada una de estas columnas que aparecen de esta manera. Entonces vamos a seleccionar esa columna y vamos a decirle transformar, rellenar, rellenar abajo. Y ya cada una tiene su vendedor asociado. ¿Okay? ¿Qué queda ahora? Anular dinamización. Pero para ello yo tengo que tener la columna de fecha como encabezado. ¿Para qué? Para que después cuando la transponga, cuando le hagamos la anulación, cada uno de los registros tenga su fecha correspondiente. Pero si notan y son observadores, fíjense que aquí no tengo las fechas de la que corresponde a comisión. Y si sigo avanzando hacia el lado, tampoco la tengo en las columnas que tengo en la comisión, no tengo la fecha asociada, ni 28 de febrero, ni 31 de enero, ni 31 de marzo. ¿Qué se hace entonces? ¿Qué se hace? Antes de subirlas como encabezado de columnas, tenemos que transponerlas. Ustedes van a ver para qué. Así que vamos a transponer toda la tabla. Y de esta manera, ustedes están viendo ahora que tengo aquí en mi primera columna la fecha, que ahora puedo arrastrar hacia abajo y así la comisión va a tener su fecha. ¿Correcto? El resto de las columnas no se preocupen por ahora. ¿Ok? Bien. Y eso es así. Entonces vamos aquí a columna. ¿Correcto? La columna 1 y vamos a decirle rellenar hacia abajo. Y ya tenemos la comisión con su respectiva fecha. ¿Qué hacemos ahora? Transponemos de nuevo la tabla. Transponemos de nuevo la tabla. Y ahora tenemos una con vendedor, otra con producto y tenemos ahora aquí la fecha y vamos a ver cómo trabaja esto de manera dinámica. Vamos a subir ahora la primera fila como encabezado. Ya subimos la primera fila como encabezado. Pero cuando hice la primera transposición tuve que hacer algo aquí. Porque esto también en algún momento tiene que quedar como título.
Esta de aquí también de venta comisión. Fíjense que cuando volví a transponer, hubo la primera. ¿Qué va a pasar con esta? También tiene que ser en algún momento un atributo, ¿cierto? Entonces aquí no podemos subir esta después como fila cuando transpongamos esta. Y yo transpongo esta ahorita, si yo le vuelvo a decir otra vez transponer, entonces ahí me voy a tener un pequeño problema. Estas dos van a quedar como huérfanas. Entonces, antes de hacer todo esto de nuevo, vamos otra vez a rellenar hacia abajo. Pero después de rellenar hacia abajo, tengo que incorporar un paso que me una estas dos filas. Que me una estas dos columnas. Una vez que las una, cuando yo las suba, van a quedar las dos con el nombre de la columna, es decir, el nombre de la fecha y el nombre del atributo. El nombre de la fecha, el nombre del atributo, la fecha y el atributo. Y ustedes van a ver después que cuando hagamos la transposición, ahí la podemos después separar. ¿Okay? Entonces aquí tenemos que agarrar esa columna 1, esta columna 2, seleccionarla y aquí le vamos a decir que las combine. Es decir, me transforme esa columna y en columnas de texto le voy a decir combinar columnas. Voy a insertar el paso, le digo que sí, no, ya ustedes van a ver que no va a afectar los pasos nuevos. Separador, hay que colocarle un separador poco común. Y ya sabemos el famoso pipe o pie o lo que sea, o lo que es esta barrita vertical. Aquello que no sepa dónde está, por lo menos en mi teclado, está en la tecla número 1. La tecla del número 1. En otro teclado, que es donde está el arroba en la Q, está como en la primera tecla donde está el simbolito de grados. Ahí también ahí lo pueden encontrar. Y en el inglés, ahí sí, ¿verdad? Me imagino que también está en el, no sé dónde está. Combinada, vamos a dejarle ese nombre de la columna opcional, vamos a decirle aceptar. Ahora sí, tenemos esas dos columnas de fecha y venta, ya ustedes van a ver por qué hicimos esto. Ahora sí, vamos a transponer la tabla, que la transpusimos, fíjense aquí. Ahora no me va a quedar otro título, otra fila que pareciera ser un título, no me va a quedar solo. Promovimos los encabezados. Fíjense aquí, los encabezados tienen ahora una fecha por cada tipo de transacción, que es venta neta, o una fecha con la comisión, vuelve febrero con las ventas, y vuelve febrero con la comisión, y así sucesivamente. Esas tres columnas que tienen los valores, o esas 6 columnas, 6 bloques de columnas que tienen los valores, ahora sí hay que hacer la transposición. Entonces, ¿cómo hacemos? Seleccionamos las dos primeras columnas, que son las que vamos a repetir cada uno de esos valores, y vamos a decirle botón derecho, anulación de dinamización de otras columnas. Voy a decirle que si inserte el paso, allá va. Cuando pongo los encabezados promovidos, me crea el tipo de cambio, el tipo cambiado. Sencillamente vamos a eliminar ese paso. Vamos a encabezado promovido otra vez. Selecciono las dos primeras columnas, botón derecho, y le digo anular dinamización de otras columnas. Y ahora tengo mi vendedor, mi producto, mi fecha con mi tipo de transacción y mi valor. ¿Qué tengo que hacer ahora? Separar la fecha del concepto, ¿cierto? La fecha del concepto. Vamos a atributo y le digo transformar columna, columna de texto, dividir columna, por delimitador, y adivinen quién es el método delimitador, la famoso pipe que pusimos ahí. Pipe, ay, como le llamen, la barrita vertical esa. ¿Por cada aparece el delimitador? Sí, porque tenemos dos conceptos separados. Entonces, vamos a decir simplemente aceptar. Y miren ahora cómo tengo mi fecha y tengo mi atributo. Claro, aquí ya le hice un paso de tipo cambiado. Como bien les dije, yo dejo eso para cambiarlo al final. ¿Ok? Señores, ¿qué queda ahora? Convertir Columna dinámica. la columna dinámica con el atributo 2 de las ventas netas para que la venta neta tenga su valor y la comisión quede con su valor con cada uno de estos valores. Quiero que se fijen en algo. Aquí tengo, no, olvídate. Todos los valores están perfectamente repetibles. Y esta columna es perfectamente sumable, ¿cierto? Entonces vamos a sumar todos los valores para que coincida con cada uno de estos tres
estos 4 valores como si tuviesen, imagínense los concatenados y decir, bueno, voy a hacer un suma así conjunto con esas 4 condiciones, ¿okay? Que tiene estas 4 columnas como si estuviese combinado. Bien, vamos a atributo 2. Selecciono columna dinámica. Le voy a decir que la columna de valores es valor, ¿ok? Y opciones avanzadas dejamos la suma. Aceptamos. Y ahí tenemos por cada vendedor, por cada producto, por cada fecha, su valor correspondiente tanto de venta como de comisión. Ahora, ¿qué queda? Cambiarle los tipos de datos y luego vamos a cambiarle obviamente los nombres de las columnas porque así no lo vamos a presentar, ¿verdad? Entonces vamos a seleccionar todas ellas, Control Shift, la tecla A, detectar tipo de datos en la pestaña de transformar, verificamos que son los datos que queremos en sí, sí, esos son los datos que queremos, los tipos de datos. Ahora, vamos a cambiarle los nombres de las columnas a aquellas que deba cambiarse. Entonces vamos aquí al vendedor, lo dejamos solamente con una sola palabra de vendedor. Vamos a producto, le quitamos esos últimos caracteres, por lo menos ese separador. En atributo 1 pasaría a llamarse fecha. Y ventas netas y comisión se quedan como están. Y estos serían los pasos a aplicar para convertir dinamizaciones de ese estilo, como la que vieron. Ahora bien, ¿cómo hacemos entonces para aplicársela a todas y cada una de estas tablas? Vamos aquí a tabla pivot. ¿Bien? Y vamos a convertir esta en una función personalizada. Carlos, te escucho. Sí, gracias, Rafael. En el paso de tipo cambiado, ¿se podrían renombrar las columnas o no? No, porque el tipo cambiado aplica es un transform column type, no un transform column names. Por lo general son 2 pasos totalmente distintos, porque fíjate que aquí el segundo argumento, que es una lista de listas, me pide el nombre de la columna a la cual y el tipo de datos que le quiero cambiar a esa columna. Son 2 pasos totalmente distintos. Que lo puedes hacer en una sola, sí, pero ya manipulando el lenguaje para que puedas anidar 2 funciones allí en una sola y evitarte 2 pasos. Ok. Ves que aquí me pide una lista de listas, el nombre anterior y el nombre. O sea, son 2 funciones totalmente distintas. Bien. Esto lo hice conectándome a un origen donde me trae todas las tablas y seleccioné en navegación una tabla, ¿verdad? Y después de ese paso de navegación fue que empecé a aplicarle los cambios, ¿correcto? Entonces quiere decir que si yo me voy a vista de esta consulta que acabo de hacer al editor avanzado, yo lo que necesito es una tabla para hacerle los cambios. Estos 2 primeros pasos no me van a servir. Estos 2 primeros pasos no me van a servir. Pero antes de ello tengo que crear la variable. Porque los pasos, o sea, estos 2 pasos, uno se conecta y el otro se jala la tabla. Esto no va a ser para todas y cada una de las tablas que nosotros tenemos. Entonces, a partir del tercer paso es que empezaron a realizar los cambios en esa tabla. Como esa misma tabla va a tener la misma estructura en todas y cada una de las tablas que vimos en las hojas de trabajo, en las pestañas del Excel, lo que necesito es aplicarle a partir de aquí a todas las tablas, pero necesito que este valor que está aquí, que alimenta el primer paso que me pide una tabla, fíjense que si yo me posiciono encima, con el cursor de la función TableSelectRow, fíjense que TableSelectRow me pide como primer argumento una tabla. Yo creo una variable, un parámetro que me lea una tabla, le va a aplicar todos los pasos de ahí para abajo a esa tabla. ¿Correcto? Entonces, vamos a crear esa variable antes de eliminar cualquier cosa. Nos posicionamos antes de la palabra let, vamos hacia abajo, vamos a abrir, cerrar paréntesis y voy a poner mi famosa necesita de TBL, de tabla, y la voy a definir de una vez con la palabra clave de aserción as y le pongo valor table. Fíjense que está en verde, la otra está en azul y esta está perfectamente en negro. Es lo único que yo necesito, una tabla que aplicarle todos esos pasos. Doy espacio, signo igual, signo mayor que, y con eso le estoy diciendo
estoy creando una función con una variable llamada TBL. Ahora, ¿dónde va a ir TBL? TBL va a ir aquí. ¿Por qué? Porque este paso fue creado sobre, necesitaba una tabla y esta tabla se la dimos aquí cuando extraímos esa mini tabla de las metadatas que están aquí arriba. Entonces aquí vamos a sustituir esta de acá por la variable TBL recién creada. Los pasos origen y los pasos navegación están aquí, o que lo nombró aquí, como yo les dije que nombraba el paso de navegación en todos los ejercicios, en estas dos líneas no tienen nada que ver aquí. Vamos a suprimirla y partimos a partir de aquí, se le aplican los pasos a la tabla que yo le defina, a la tabla que yo le diga que lo haga. Bien, ya con esto tenemos una función. Vamos a decirle listo. Ya me crea una consulta de función. Fíjense que lo que me pide es una tabla como parámetro. Voy a cambiarle el nombre, doble clic. Le voy a poner fx y voy a poner aquí on pivot. No sé, un pivot. Vamos a ponerle 2 columnas, no sé, 2 columnas por las 2 columnas que tenía tanto el nombre del vendedor como el nombre del producto. Ya nos salimos de allí. Ahora sí, volvemos a la primera que hicimos cuando nos conectamos a todo el libro. Jalamos las 4. ¿Con qué me debo quedar aquí nada más? Con la tabla. Así que elijo esa columna, botón derecho, quito las otras columnas. Y ahora con esta columna le voy a decir en transformar, perdón, en agregar columna. Y en agregar columna le voy a decir invocar función personalizada. ¿Ok? El nombre de la columna, como les dije, igual no le voy a poner el nombre de la función. Así que consulta de la función, la única que tengo allí en la consulta, fx_pivot2, y ya me reconoce que la columna data es la que tiene la tabla. ¿Ok? No siempre aparece esto reconocido, así que tengan cuidado. Si no, ustedes ya saben que eligen aquí nombre de columna y eligen la columna correspondiente donde estén cada una de las tablas que ustedes piensan aplicar esa función. Aceptamos. Y ya fíjense cómo tengo todas y cada una de mis tablas de cada una de esas hojas totalmente consolidadas. Lo único es que diciembre tiene valores cero porque todavía no se le ha aplicado ningún tipo de valor. ¿Ok? De manera que cuando lo tengan con valores, actualizan y ya debería tomarle la tabla. ¿Qué queda ahora? Bueno, como les dije el viernes en la clase del viernes, ahora hay que convertir esta en lista y pasarle la función table combine para poderlas consolidar, ¿no? Hacemos control C al nombre sin las comillas, nos posicionamos al final de esa expresión, abrimos una pareja de corchetes de apertura y cierre, control V para copiar el nombre de esa columna que guarda mis tablas, y luego sobre ella, aquellos que no asistieron a la clase anterior, si yo le doy validar, lo que voy a tener es una tabla, una lista ahora con una serie de tablas que es el argumento que me pide la función table combine. ¿Okay? Table combine, si yo abro paréntesis, fíjense que me pide una tabla. ¿Cuáles son las tablas? Y dámelas como lista. Lista. ¿Okay? Suprimimos el paréntesis. Nos vamos al final de la expresión. Bueno, me va a dar error porque no estaba visible la parte final de la expresión. Cerramos ese paréntesis y damos validar. Señoras y señores, tenemos todas nuestras 4 tablas perfectamente consolidadas, transformadas, limpias y con su dato respectivo. Con esto creo que cerramos la función de hoy. ¿Preguntas, Martín? Sí, Rafa, una pregunta. Si una de esas tablas tiene una columna de más, ¿cómo lo podría hacer? Pues seguimos buscando. Es que, bueno, justamente por eso lo mencionaba hace como a mitad del ejercicio. Sí, yo sé que a lo mejor se pueden preguntar si le agregamos una columna adicional, ¿qué pasaría? ¿Okay? A ver, hagamos la prueba. Déjame cargar primero la tabla, ¿sí? Cerrar y cargar en. Digamos qué pasa. Ya la tabla y la vamos a poner como por aquí en
Ahí mismo, no importa. Ya, vamos a cambiarle un poquito aquí el formato a esto. Otra vez números tan unidos. Y vamos a ponerle aquí Pensando que tu tabla habla de vendedores, de producto y de montos, claro. se me ocurre que a lo mejor una de ellas tiene una columna de zona o de región, por ejemplo. No, porque pasa que cuando son 3 columnas, entonces tienes que hacer la combinación. Aquí hicimos la combinación de 2 columnas, por ejemplo. Fíjate, ya va. Vamos aquí a ejercicio resuelto. Por eso digo que es preferible mantener los formatos, porque después entonces te obliga como que a... O sea, si estos formatos se mantienen, este es el ejercicio. Pero ya cuando te cambia, que digamos que tú tienes la... Que tú tienes la... Habíamos visto el vendedor, el producto, y después aquí al lado tienes la zona. Entonces ya tú hiciste, cuando hiciste la primera transposición, que uniste la columna de fecha con con la del nombre del vendedor, entonces tienes ahí que, perdón, en la zona, si tuviese ahí combinada la celda, ¿qué va a pasar? Tú seleccionaste 2 columnas y le dijiste rellenar hacia abajo. Entonces, ¿qué va a pasar con esa tercera columna que se acaba de agregar? Nunca la seleccionaste y nunca la aplicaste un paso. Entonces te lleva a modificar un poco el código. Ok, ya entendí. Pero ponte tú que en una de esas tablas tenga una sola, en una sola tú agregaste la de región y en las otras 3 no. Ya te cambia el ejercicio porque ya tienes una tabla que es totalmente diferente. Sí, de acuerdo. Ahora, si la agregas para todo, ya tendrías que cambiar un poquito, modificar un poco el código para que en uno de los pasos, en vez de combinar 2, combines 3. O, perdón, rellenes 3 hacia abajo, que son las 3 que vas a tener en las columnas. Pero yo me refería La un otra. poco a que, ah, No, no, adelante. ya. Déjame poner aquí on pivot, eh, ventas y vamos a ponerle ejercicio número 9. Creo que íbamos por el 9, ¿no? Pivot ventas. Vamos a guardar. Y vamos a ver aquí rápidamente para cerrar el día de hoy. Fíjense, yo me voy a un pivot 2. Vamos a abrir un momento ese archivo con el cual nos conectamos. O sea, tú dices aquí que, por ejemplo, si yo a cada una de las tablas le agrego la zona, por ejemplo. No, nada más a un, es decir, nada más se le agrega a este mes en particular o a este trimestre en particular, solo le agregas una columna de zona, a las otras No, no. ya te mata el ejercicio que hicimos, porque ya la columna, ya esa tabla de por sí ya cambia la estructura. A menos que, bueno, le metas un código M, pero brutal como para tomar en cuenta esas consideraciones. Ok, si no A ver, fuera, cuando tú estás quitando la dinamización, por ejemplo, cuando tú quitas la dinamización, ponte tú que tengas todos los meses, ¿no? Todos los meses en línea. Tácatas. Tienes todos los meses en línea. Pero tienes una columna que es vendedor, vamos a suponer que no tengas esta estructura, simplemente tienes una tabla que tiene vendedor, producto, y tienes todos los meses con todos sus valores. Y seleccionaste esas 2 columnas y anulaste la dinamización de las restantes. ¿Ya? Anulaste la dinamización de las restantes. ¿Qué va a pasar cuando incluyas una nueva columna? me va a marcar error que no reconoce la columna, supongo. No, como tú seleccionaste 2 al principio, hasta la nueva te le va a quitar la dinamización, porque no estaba considerada dentro del código. Eso te obliga a ir al código y agregar esa columna en el código. Y con eso matas el problema. Pero aquí, en este caso, si tú se le agregas a una, ya le estás cambiando la estructura a una y las otras 3 la estás manteniendo iguales. Entonces tienes que trabajar las 2 hasta por separado y después buscar la manera de unirlas. Ok, si no ocupara ni dinamización de columna ni columna dinámica, si yo junto tablas que en un mes tienen una o dos columnas y las otras no, ¿qué sucede ahí, Rafa? Si nada más las quiero unir. Creo que hay un caso para ver, porque
Lo que te decía hace como 5 minutos, como hace un minuto, si no es el ejemplo, no sé si te dibujé bien el ejemplo. Por ejemplo, déjame buscar una tabla aquí rápidamente que nos pueda servir de ejemplo. O esta misma, vamos a suponer que esta misma es la que tú tienes. Ven acá. Vamos a... No, voy a buscar una, la tengo por acá. Uno de los ejercicios que no hicimos aquí de la primera. Esta que le dije que era un poquito fácil.